Hola, buenos días. Primero quiero agradecerle la invitación a la Facultad de Ciencias Pecuarias y a todo el equipo y felicitarlos por la organización de este majestuoso evento. Me han pedido que resuma un poco del trabajo que hemos venido haciendo y del trabajo que vengo haciendo dentro de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá. Estoy a cargo de la Asesoría en Ciencia Política y Tecnológica sobre vigilancia de innovación en el área. Y bueno, justo hace 4 o 5 semanas me acaban de invitar a formar parte del grupo de expertos en biología sintética de la OSD. Así que voy a tratar de ir compartiendo un poco las experiencias, por favor. Bueno, tengo 6 mensajes claves que voy a tratar de resumir en 45 minutos o menos de ponencia. Vamos a empezar hablando sobre la biorevolución y la bioeconomía, y vamos a ir transitando sobre ciertas herramientas de biotecnología hasta llegar hacia el balance general de regulación y bioseguridad y entender un poco la estructura general de la presentación. No sé si pueda quitar el micrófono. Okay. Ahora mejor. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, hay que entender el contexto, ¿no? Realmente la situación en la que estamos a nivel mundial es de preocupación. Y tenemos como 4 áreas que he resumido para entender un poco sobre ello. La primera, tenemos enfermedades emergentes, como vimos con el SARS-CoV-2, que indirectamente afectan al sector productivo. Y de eso hay ciertas en particular que son de preocupación, o de mayor preocupación, diría yo, para el sector. Que es todo el tema de Fusarium raza 4, pero también la resistencia a antibióticos que estaba viéndose mucho más marcado en el sector veterinario, ¿no? Incluso la influenza aviar también está avanzando a pasos agigantados en el sudeste asiático, pero entender un poco adicional más allá de esto, ¿no? Hay patrones de consumo que se han ido cambiando. Nuestra generación, a diferencia de la generación que nos precede, tienen un distinto forma de consumir productos. Yo, por ejemplo, cuando compro productos para mi casa, compro productos que pueda consumir mucho más rápido que antes, cuando teníamos productos que podíamos conservar. Incluso todo el trabajo de mejoramiento genético que hemos venido haciendo ha ido perdiendo ciertos tipos de características organolépticas que de cierta manera han venido modificándose con la mejora genética, ¿no? Pero adicionalmente a esto tenemos otros retos, ¿no? Asociados al cambio climático y a seguridad alimentaria. Sabemos que no solamente tenemos que trabajar sobre disminuir la pobreza y la disponibilidad de recursos, sino que también tenemos que trabajar enfrentando todas las estrategias de mitigación y adaptación posibles para enfrentarnos al cambio climático. Yo fui a los registros del INEC de Ecuador. Siempre quiero poner esto en contexto para que entiendan la edad de los agricultores en Ecuador está entre los 46 y los 60 años. Y ese porcentaje de población dentro de todo el grupo de agricultores es el 62%. Y siempre quiero iniciar con esta cifra porque es un problema grandísimo la edad de nuestros agricultores, ¿no? En Panamá, por ejemplo, la cifra es del 75% en este rango de edad. Y es un problema porque en 20 años no sabemos quién va a consumir. Y también, junto al equipo del Live Free en Washington, hemos estado evaluando las poblaciones de estudiantes que deciden estudiar agricultura. Por ejemplo, Panamá no es un país agrícola, pero a diferencia de otros, la cantidad de estudiantes que en este momento, en últimos años de colegio, deciden estudiar agricultura es relativamente bajo, a diferencia de hace 20, 30 años. Eso es un problema que tenemos que generar porque nos estamos quedando sin estudiantes para formar en ciencias agropecuarias. La siguiente. Una de las cosas más particulares del sistema agroalimentario, una de las quejas principales que tenemos es todo el consumo del agua. Este es un reporte del 2018 y tenemos este balance que realmente puede ser impactante para todos nosotros, pero no son cifras desconocidas, ¿no? De cierta forma, tenemos que enfrentarnos sobre a esta característica de un alto consumo de agua de un sector agrícola que ha sido criticado en los últimos años, no solamente por el consumo de agua, sino también por la producción de metano. Así que tenemos que, más allá de poner oídos sordos a esto, intentar generar capacidades para enfrentarnos a resolver este tipo de problemas desde distintos objetivos, distintas herramientas y perspectivas siguientes. Justo dentro del trabajo que vengo realizando con nuestra empresa, hemos estado monitoreando cuánto es la inversión en startup de base biotecnológica o de base food tech
como diríamos específicamente. Este es el último reporte que tenemos hasta el trimestre pasado y tenemos una inversión de 3.1 billones de dólares que ha seguido invirtiendo en emprendimientos o empresas de base biotecnológica o incluso dentro del área de FoodTech, ¿no? Pero esta cifra es sorprendente porque esta es la cifra mundial, pero el 25% de esa inversión está anclada en Latinoamérica. La industria latinoamericana está en este momento generando capacidades para innovar dentro de los sectores y no lo está haciendo solo, ¿no? Cuando uno ve estas cifras detrás y no están las multinacionales desarrollando innovación de alta magnitud acá. La gran inversión está asociada a pequeñas empresas, a startups, a pymes y a otras spin-off que han venido desarrollándose a partir de grandes fondos de inversión que sobresalen en América Latina, como Gridex o Ganesha Lab u otros de esa magnitud. Siguiente. Para entender también un poco la situación, el contexto, en este momento la bioeconomía, junto el último reporte de McKinsey, decía que el 30% del sector privado está invirtiendo en este momento para el 2030 todas las ganancias posibles para generar capacidades en bioeconomía. Y esto es... Sí, muchísimas gracias. Perfecto. Dentro de este porcentaje, el 45% de las enfermedades han sido identificadas que se pueden abordar desde una visión de bioeconomía, con One Health, por ejemplo, y el 60% de los insumos del mundo podrían ser reemplazados con bioinsumos directamente. Y esto es una realidad en la que está creciendo porque las medidas de sostenibilidad que a partir del Acuerdo de París y las otras medidas del Convenio de Diversidad Biológica nos están pidiendo a gritos desesperados acciones claves para generar capacidades en innovación en bioeconomía. Siguiente. Sí, lo siento. Ahora, dentro de este paraguas de biorevolución en bioeconomía, no sé si ustedes pueden ver, pero en Netflix ya está la primera serie que está almacenada en ADN. Y esto es una realidad que ha venido desplazando, o en este momento estamos discutiendo cómo desplazar al código binario para utilizar las cuatro pares de base como un sistema de almacenamiento de información. Y esto es singular porque al inicio, hace 20 años, era casi imposible por el costo de secuenciación. Pero los costos de secuenciación han venido reduciéndose poco a poco hasta generar, incluso yo mando secuencias a los Estados Unidos a secuenciar, vale la redundancia, y me demoran menos de 24 horas en llegar a mi laboratorio. Ahora, adicionalmente a esto, la puerta que abrió Gary Venter hace 20 años con la secuenciación del genoma humano mucho más rápido que el proyecto de genoma humano, hizo generar una capacidad enorme para empezar a rediseñar organismos para intereses dentro de los humanos. Y esto es importante. No sé si la han visto, pero les recomiendo verla. Es un poco amarillista, pero puede ser una buena base para que entiendan cómo está en este momento. Otro marco para esto, Costa Rica, por ejemplo, ha desarrollado la primera Estrategia Nacional de Bioeconomía. Y dentro de esa Estrategia Nacional de Bioeconomía, que fue lanzada hace 2 años, pone un caso en particular de importancia, ¿no? Costa Rica es uno de los mayores productores de piña en el mundo, tanto así que ya produce la primera piña rosada transgénica, que es vendida en los Estados Unidos, y adicionalmente genera una gran cantidad de residuos que no son aprovechados ni procesados directamente por la industria y han empezado a encadenar productivamente todos los sectores para generar capacidades en emprendimientos o en compañías que no solo procesan la biomasa, que está valorada en 4.28 mil toneladas, sino también aprovechan la capacidad para generar productos biotecnológicos como enzimas y que son generadas luego para la industria biomédica o para la industria alimentaria a nivel mundial, ¿no? Se cree que solamente para Costa Rica el valor del sector es de 900 millones de dólares y eso es de importancia porque han empezado a trabajar no solamente de forma individual, sino también de forma de encadenamiento productivo. Otro de los puntos importantes donde en bioeconomía estamos trabajando bastante, o se está trabajando bastante, es en el empaquetado inteligente, ¿no? El hecho de la reducción de plástico como un punto de trabajo ha empezado a generar una gran cantidad de nuevas startups que han venido generando innovación. Por ejemplo, en empaques reutilizables tenemos a Pixo y Vital en Europa que están desarrollando empaques que uno puede comprar para reutilizar directamente, ¿no? Pero en empaque inteligente tenemos varias opciones. Por ejemplo, en comestibles, de Coupy está trabajando, uno puede
justo la compré hace 2 años, 2, 3 años, y uno puede comerse el envase una vez que se toma el café. Y adicionalmente hay otros sistemas, como por ejemplo biorecubrimientos, utilizamos ciertos tipos de enzimas de forma de recubrimiento, por ejemplo para el aguacate, que le permite durar más tiempo en almacenamiento sin que se pueda dañar más fácilmente. Pero adicionalmente hay otros como biosensores, en donde estamos identificando la capacidad para detectar la presencia de putrescina, por ejemplo, y eso nos da un indicador de sobre si está dañándose la carne o no. Adicionalmente, hay otras alternativas de plástico para productos secos alimentarios como Pactic o como Tipa, que son plásticos compostables que, bueno, son más comúnmente los que podemos ver en este momento. Cuando evaluamos estas tendencias de envasados, por ejemplo, en particular dentro de todo el mundo, tenemos varias etapas, ¿no? Al inicio del proceso teníamos una gran cantidad de entusiasmo por todas las tendencias a futuro, había un entusiasmo muy marcado, y ese entusiasmo muy marcado generó una gran innovación con los marketplaces, ¿no? El B2B de Marketplace nos permitió acercarnos más al consumidor y generar productos mucho más personalizados. Justo en ese entusiasmo se vino abajo con el empaque inteligente debido a la capacidad de la innovación que teníamos por eso y también a la disponibilidad que tenía el consumidor de comprar ese tipo de producto. Luego, una vez que pasábamos por este valle de desilusión, empezaron a generar ciertas estrellas en crecimiento. Una de ellas, por ejemplo, los empaques reutilizables, que han sido una punta de lanza en el sector, pero también todo el tema de restaurantes digitales como un futuro interesante para el sector, ¿no? Muchos de los deliveries, por ejemplo, en ciudades grandes, ya no están siendo un restaurante directamente, sino que están siendo exclusivamente para el delivery de entrega, ¿no? Hay una disrupción en el mercado y eso es de bastante interés. Ahora, cuando revisamos las biotecnologías emergentes, y aquí hay una lista enorme sobre ella, yo siempre empiezo hablando sobre, bueno, ustedes creen que en este momento producimos cerdos para alimentación, pero ya esta fue el año pasado en la Universidad de Maryland, ya se están desarrollando en este momento corazones que han sido modificados genéticamente, producidos en cerdos, como una opción alternativa para los trasplantes. Y eso es interesante porque al sector productivo nos toca, otra vez, generar capacidades para hacer innovación en este tema y poder llegar a suplir una demanda que es extremadamente grande en el sector productivo. Bueno, en el sector de tratamientos de enfermedades del corazón. Bueno, el paciente murió luego de un año, no exactamente por el corazón, pero la modificación que se le permitió al sistema inmunológico del humano en particular, disminuir su reacción inmunológica para poder adaptarse. Pero funcionó y en este momento ya hay 3 pacientes más que han sido trasplantados con corazones provenientes de cerdos modificados genéticamente. Adicionalmente, la opción de proteína animal que han venido generándose también está generando un gran interés, por ejemplo, con un tipo de proteína que es el colágeno natural tipo 1 para el trasplante de córnea. El problema con las córneas es un problema muy grande en todo el mundo. Se cree que apenas hay una por cada 70 personas que necesitan en este momento y en el sudeste asiático han empezado a trabajar a trasplantar y este es uno de los sistemas a partir de bioingeniería que utilizaron el colágeno natural de tipo 1 del cerdo como producto alimentario y lo transformaron, con bioingeniería lograron aumentar la capacidad y trasplantarse directamente a las córneas y eso ha permitido una gran cantidad de productos nuevos. Aquí pueden ver ejemplos de cómo ha sido el recubrimiento o la capacidad de crecimiento de esta etapa hasta la segunda. Aquí se ve un poco más delgado, por ejemplo, cuando el paciente no tenía el trasplante de córnea y acá ya se ve mucho más amplio, ¿no? Debido al trasplante que fue realizado. Adicionalmente, en este mismo sentido, hemos empezado a trabajar en innovaciones en nutrigenética y nutrigenómica, ¿no? En la capacidad de secuenciación que hemos venido generando a nivel mundial nos ha permitido identificar cómo los genes pueden ser influidos por los alimentos y viceversa, ¿no? Cómo el sistema puede verse afectado o influido por ellos. Y justo en ese mismo material, hace 5 o 6 años, empezamos a trabajar, a secuenciar y identificar, por ejemplo, en ganado vacuno, cómo mejorábamos el tipo de alimento a partir del sistema. Ya en este momento hay 4 startups en Estados Unidos que están desarrollando dietas basadas en la raza específica del animal, pero también están utilizando capacidades para poder enfrentar enfermedades dentro de ese espectro, ¿no? Entonces, tenemos esta posibilidad.
Yo creo que en muy poco tiempo vamos a poder llegar a ese mismo nivel en humanos, pero en este momento se está avanzando mucho, por ejemplo, en animales de producción, y creo que es una puerta abierta para ello, ¿no? Aquí está la diferencia de nutrigenómica y nutrigenética, cómo pueden los alimentos influir sobre ello, y en este momento estamos recolectando la suficiente cantidad de datos para poder detectar esas características. Adicionalmente, con otra biotecnología emergente, en este momento ha venido generándose hace más de 5 o 6 años todo un trabajo enorme en edición genética. Gracias a la doctora Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, que ganaron el Premio Nobel de Química en el 2020 por el desarrollo del sistema de CRISPR-Cas9, logramos avanzar inéditamente después de más de 20 años de la transgénesis con un sistema mucho más preciso para modificar organismos. Y el sistema de CRISPR es un sistema muy, muy sencillo de abordar, ¿no? El sistema, nosotros en el laboratorio de manera bioinformática diseñamos un sistema de una molécula específica que reconoce el ADN efectivo dentro del genoma. El sistema viene adicionalmente con un tracker RNA y con una enzima que corta el sistema específicamente, pero a diferencia de otras modificaciones, esta modificación, primero, es una modificación doble cadena, no es una sola cadena, y segundo, adicionalmente, el método específico nos permite cortar entre 3 y 4 pares de base, relativamente muy bajo a diferencia de cuando hacíamos silenciamiento de genes por otros métodos alternativos. El sistema ha sido abordado desde diferentes tipos de opciones, ¿no? Por ejemplo, desde la RNA interferencia, que era el sistema de silenciamiento de genes más utilizados hace 10 años, pero también con el sistema de cRNA, ¿no? Hemos estado pensando en desarrollar agricultura para desarrollar diseños de ARN guía específico para controlar pestes. Por ejemplo, en Galápagos, la Fundación Island Conservation está evaluando utilizar ciertos tipos de sistemas de edición genética, sobre todo de Gene Drive, para abordar ciertas especies invasoras. Y esto es un tema importante que ya se está utilizando. Hay muchas aplicaciones de la edición genética, desde la parte funcional en donde evaluamos, que como investigadores nos interesa muchísimo identificar las capacidades de ciertos genes o ciertas proteínas dentro del organismo. Y ese sistema de silenciamiento de genes y de evaluación funcional era muy complicado de ser desarrollado hace 10 o 20 años y demoraba mucho tiempo. Con CRISPR hemos avanzado fácilmente más de 5 años en el trabajo. Nosotros hacemos ensayos en menos de 6 meses gracias al sistema de CRISPR. Pero justo adicionalmente de evaluar capacidades funcionales, podemos evaluar redes reguladoras, evolutivas, celulares, incluyendo todas las opciones de transcriptómica, metabolómica y proteómica que pueden ser avanzadas y que están siendo avanzadas en este momento para descubrir las capacidades de cada una. Este fue un artículo que sacamos en el Reporte Mundial de Alimentos, que lo voy a presentar luego, en Washington el año pasado, sobre las potenciales de edición genética. Y nosotros hacíamos una evaluación exclusivamente de las innovaciones de edición genética asociados a centros de investigación públicos, no a centros de investigación privados, porque rara vez están a disponibilidad de nosotros. Y, por ejemplo, dentro de este proceso ya sabemos que ya hay proyectos en proceso de I+D, en plátano, en banano, en yuca, en arroz, maíz, trigo, para resistencia a enfermedades de insectos, pero también para arroz, por ejemplo, para utilizar y reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Si se vieron las diapositivas anteriores, el arroz no solamente es un gran consumidor de agua, sino un gran generador de metano. Entonces, adicionalmente, estamos trabajando en mejorar la nutrición y rasgos de calidad en yuca y en cacao, sobre todo por el problema del cadmio, por ejemplo, en cacao. Y adicionalmente estamos trabajando en otras áreas, por ejemplo, en mayor nutrición, resistencia a maleza, reducción a pérdidas post cosecha, como el caso del aguacate, que estamos intentando silenciar la enzima que acelera el proceso de degradación del aguacate. Y este es un informe que lo van a poder encontrar a disponibilidad en el Reporte Mundial de Alimentos del 2022, del año pasado, que trabajamos con varios colegas y donde abordamos un estudio a profundidad de cuáles eran esos productos que estaban siendo desarrollados desde instituciones públicas. Adicionalmente, ya en el mercado hay 2 variedades de edición genética. Primero, un trigo resistente a sequías que ha demostrado generar hasta una capacidad ante sequía del 40% y aumentar las producciones en 20%. Y otro caso en Japón, esto en Argentina, ya hay aprobación regulatoria en Paraguay, en todo el Mercosur, y esto fue un desarrollo público que viene del INTA, que es algo muy importante de esto, ¿no? Viene de la doctora Raquel Chan, que ha desarrollado esta variedad en su laboratorio. Y este caso de tomate, que es un tomate que tiene entre 4 y 5 veces más de GABA,
con un nutriente que es súper vital para el sistema y que ya está en el mercado y que uno puede consumir, ¿no? Y eso es el futuro en el que estamos desarrollando. A diferencia de un transgénico, y siempre preguntan esto, los organismos editados genéticamente no tienen una nueva combinación genética, lo que hace mucho más fácil el sistema de edición, porque lo que estamos trabajando en este momento es solamente silenciando ciertos tipos de genes que son de importancia para el sistema. Y otro de los paradigmas que abordamos dentro del artículo del ISPRI el año pasado fue de generar el mejoramiento genético más allá de lo que veníamos haciendo, ¿no? Desarrollar una línea varietal en ciertos tipos de plantas es un trabajo que toma 20, 30, 40 años. Tengo mi profesor de mejoramiento genético de frijol, por ejemplo, tiene más de 20, 30 años desarrollando variedades de frijol en Centroamérica. Pero, ¿cómo aceleramos ese proceso? ¿No? ¿Cómo le permitimos a comunidades particulares, en zonas particulares con condiciones climáticamente distintas, desarrollar capacidades para hacer nuevas variedades, adaptadas al clima, adaptadas a la cultura agrícola de cada zona? Y ese es uno de las potencialidades más grandes que tiene la edición genética, que nos deja a los mejoradores genéticos de atrás, ¿no? Que nos permite desarrollar mejoramiento genético acompañado con los agricultores. Y justo en ese marco nosotros abordábamos, por ejemplo, estos son zonas en Panamá en donde las comarcas indígenas tienen ciertas condiciones, tienen suelos muy degradados, con muchos problemas, y decíamos, bueno, debemos generar variedades adaptadas para esa zona, que solo funcionen para esa zona. Durante más de 30, 40 años, las variedades que hemos utilizado híbridas para cultivar agrícola son variedades que nos funcionan aquí en Ecuador o en los Estados Unidos, pero que no abordan completamente el tema de la evapotranspiración, del cambio climático, de las temperaturas, de la cantidad de horas del sol, por ejemplo, y eso es un problema que hemos venido generando, abordando desde la edición genética, ¿no? Primero, desarrollándonos con agricultores, pero adicionalmente aportando especialmente el abordaje de nutrición regional, que son distintas en cada región en particular. Ahora, ¿cómo se ha conectado esto de edición genética con la inteligencia artificial? Solamente se ha avanzado mucho más allá. Hemos potenciado la edición genética con la inteligencia artificial. Este es uno de los primeros productos que ya están en el mercado. Este es una startup que se llama Protera, que fue fundada hace 5 años en Chile y que, bueno, nosotros estuvimos trabajando con ella hace un tiempo. Y ellos utilizan un mecanismo de inteligencia artificial para desarrollar alimentos. En este caso son enzimas específicas que necesita la industria alimentaria, pero que son adaptadas a lo que requiere. En ese mismo marco, lo que han podido desarrollar ellos es poder predecir la funcionalidad de las proteínas, y a partir de esa predicción de la funcionalidad de las proteínas hemos podido generar ingeniería de proteínas adaptadas a cada sector en particular. Entonces, el sector, dependiendo de lo que requiere, puede ser desarrollado por Protera, y ellos tienen no solamente la capacidad del sistema de inteligencia artificial para el desarrollo, sino también tienen la plataforma y el equipo para validar ese proceso experimental, ¿no? Y este es uno de los hechos aquí en Latinoamérica, y eso es algo de importancia. Y este no es el único. El viernes, que me va a tocar volver a hablar sobre productos basados vamos a ver algunos otros ejemplos de América Latina en donde se están abordando desde inteligencia artificial para el desarrollo de alimentos. Pero adicionalmente, con el desarrollo de inteligencia artificial hemos podido no solamente mejorar las capacidades para diseñar nuevos productos, para hacer que los productos sean mucho más complejos o que tengan mayor cantidad de nutrientes, sino que también hemos avanzado mucho en la industria, en cómo automatizar los sistemas industriales para reducir el error humano y también aumentar la capacidad productiva. Desde ese mismo proceso de automatización, en este momento hay un aumento considerable de fábricas que han estado desarrollando capacidades para automatizar los sistemas, no solamente permitiendo acelerar los procesos, sino también generar innovaciones o mejoras en el propio sistema para agilizarlo. Y este es un punto importante porque muchos de estas generaciones de automatización están generando cadenas de valor de importancia para la industria alimentaria, que está abriendo una puerta en la diversificación de sus productos, pero requiere un gran reto, que es el talento humano. No tenemos en este momento talento humano para poder diseñar sistemas de inteligencia artificial en el sector agropecuario. Tal vez sí lo tenemos, pero ¿cuántos de aquí pueden desarrollar capacidades en programación para toda esa capacidad? Y ahí es justo uno de los puntos que voy a abordar a rato sobre cómo debemos abordarlos de otra parte. Nosotros fundamos hace 5 años la primera Biofoundry en América Latina, que se llama The Bridge Biofoundry, que está en Ciudad de Panamá. Nuestra Biofoundry, a diferencia de un laboratorio de innovación en biotecnología, tiene una característica distinta, y es que todos los equipos que están dentro de nuestro laboratorio se comunican entre ellos. Y yo los puedo programar sin que
haya una persona en el laboratorio, de tal forma que puedo hacer desde secuenciación de ADN, síntesis de ADN, caracterización de muestras de ADN, extracción, hasta la modificación genética. Y eso es algo que a nosotros nos ha disminuido de 5 años de generar un nuevo organismo modificado a menos de 6 meses que podemos trabajarlo desde el laboratorio. Y esto no es una idea nuestra, salió hace 10 años de Dan Lab de la Universidad de Boston University, y ya han ido avanzando sobre ello. Ya hay unicornios grandísimos que están trabajando en este momento desde el foco de BioFoundry para acelerar ese proceso. Y en ese mismo sentido, la biología sintética, que es la principal herramienta que hemos venido desarrollando, más allá de toda la tecnología recombinante, empezó a trabajar no solamente en cómo reprogramar microorganismos, ¿no? Al inicio, hace 20 años, cuando empezamos las primeras pruebas de biología sintética, no creíamos que era posible abordarlos desde este punto de vista. Y nosotros, decía unos estudiantes de Drew Endy, luego que conocí que fue uno de los fundadores de todo el tema de biología sintética, y un estudiante de su clase de ingeniería le decía, pero si los genes son tan fáciles de manejar, podrían ser como bloques de construcción. Y en ese momento se generó una gran capacidad porque no entendíamos cómo abordarlos desde ese punto de vista. Y los mecanismos, en este momento ahora, logramos poder diseñar el sistema, el ADN, y luego insertarlos a un microorganismo, y ese nuevo microorganismo tiene una nueva capacidad que antes no tenía. En ese mismo sentido, vemos a estos organismos, o la biología sintética no la aborda desde la parte molecular, la aborda más de la parte de ingeniería. Y en la parte de ingeniería, nosotros abordamos las células como una máquina biológica y no como un organismo especial que tiene características, ¿no? Los tiene claramente, pero en ese camino de estandarizar condiciones hemos ido trabajando en ello. Por ejemplo, en una nueva máquina podríamos permitir de zonas de entrada una capacidad para detectar metales, por ejemplo, para detectar compuestos químicos, luz, olores, compuestos antigénicos, calor, por ejemplo. Estos sistemas entran y hay mecanismos en nuestras células, incluso en los humanos, y también hay mecanismos muy bien detallados en otros organismos o plantas o animales que tienen estos mecanismos caracterizados. Sabemos cuáles son los receptores en la membrana que funcionan para detectar este compuesto, que permiten el ingreso de ciertos compuestos. Ese avance científico que hemos venido desarrollando hace más de 40 años, ahora lo estamos utilizando para poder reprogramar a los microorganismos. Y dentro del sistema, una vez que nosotros modificamos el sistema, podría ser como un sistema de circuito, ¿no? en el que podemos programar un promotor, la secuencia codificante, el terminador, y utilizar un mecanismo transcripcional para regular la expresión genética. Y al final tenemos características innovadoras. Por ejemplo, una bacteria que antes no podía generar una fluorescencia por una condición, por ejemplo, para detectar algún tipo de metal, ahora ya lo va a poder hacer, porque no solamente tiene los mecanismos de reconocimiento en la membrana, sino que también tiene la capacidad para convertir esa señal en una señal externa que pueda ser visual para los humanos. Y este trabajo es multidisciplinario, y aquí quería llegar importante, porque no es un trabajo solamente de los biólogos sintéticos o de los biotecnólogos, es un trabajo de todos nosotros, porque las aplicaciones que se desarrollan en biología sintética no solo están viéndose de esta área. Yo soy ingeniero ambiental, ni siquiera soy biotecnólogo, pero dentro de estas mismas áreas hay un montón de capacidades. Tengo colegas haciendo matemática pura con biología sintética, porque podemos programar sistemas y podemos convertir esos sistemas en ecuaciones matemáticas para verificar cómo la máquina puede funcionar. Y justo en esas capacidades que requerimos su mano y su talento, su capacidad para empezar a desarrollar, porque probablemente yo como biólogo no tengo todo el conocimiento en campo de los problemas que probablemente ustedes ya habrán identificado en el sistema. Y bueno, en este nuevo sistema de rediseño de estos microorganismos, porque no estamos haciéndolos de cero, sino que estamos rediseñándolo, hay muchas capacidades. Podemos incluso hacer que el sistema tenga memoria celular para que reaccione ante capacidades idénticas, sensores, por ejemplo, como los que vimos en la anterior, y adicionalmente podemos generar cierto tipo de proteínas, ¿no? Cómo hacer, por ejemplo, en el caso de la insulina, cómo hacer que la insulina se exprese al momento que se requiera, y no que tengamos nosotros que tenemos que inyectarnos para ese proceso. Y justo es algo que la biología sintética está abordando. Incluso métodos para biocontención o biotransformación de metales pesados, que son contaminantes, están siendo también abordados por biología sintética. Y esto es uno de los mejores casos, fue desarrollado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2011, ya hace un buen rato. Y este es un sistema de insecticida con un reportero, con una proteína reportera. La proteína reportera es una proteína verde fluorescente, que creo que la van a ver acá. Aquí está la proteína verde fluorescente.
Y con este sistema, yo tengo un sistema, en este caso tengo un promotor constitutivo, tengo una sitio de unión al ribosoma, esto es para una bacteria, y tengo una secuencia codificante. Esta secuencia codificante es una alternativa a la toxina CRI, por ejemplo, utilizada para Lepidopteros. Y esta es una toxina adicional que fue identificada en escorpiones. Luego tengo el otro sitio de unión del ribosoma y tengo una proteína reportera. Esta proteína reportera es una proteína verde fluorescente y al final tengo el sitio de terminación que me permite detener la transcripción en este particular. Ahora, gracias al sistema de biología sintética, yo no solo puedo predecir en cuánto se va a producir el insecticida, porque puedo medir la fluorescencia de la bacteria, y al medir la fluorescencia de la bacteria puedo predecir la concentración de la proteína que yo deseo. Y eso es algo que no se podía hacer hace más de 30 años, ¿no? Y justo en ese mismo sistema, este sistema luego se convierte en una ecuación, porque si yo sé cuánto nutrientes entra aquí, cuánto es la capacidad del promotor para funcionar, sé cuánto es la producción de GFP, yo puedo convertir este sistema metabólico, este circuito genético, en un sistema, en una ecuación que me pueden predecir cuánta cantidad necesito yo darle a la bacteria para que me produzca esa proteína reportera. Y adicionalmente, no solamente en ese mismo sentido, por ejemplo, este es un sistema que esta proteína tiene un sistema adicional que está conectado a este, y este sistema lo que permite en particular es encenderse solamente cuando la temperatura está por encima de los 32 grados centígrados. Imagínense ese nivel de especificidad que hemos podido generar. Entonces, el insecticida no se va a producir permanentemente, solo se va a producir cuando la temperatura es más alta y se sabe que la temperatura 32 grados centígrados es porque el insecto, hay mayor presencia de ese insecto a esa temperatura. Entonces, yo puedo reaccionar en ese sentido para generar el sistema y encenderlo a 32 y apagarlo a 32 grados centígrados. No tenemos una permanente expresión en ese sistema. Y ahora, gracias a todo ese descubrimiento y el trabajo de identificación de proteínas reporteras, esta es la proteína verde fluorescente, de las primeras caracterizadas, pero tenemos una gran cantidad de ofertas de proteínas verdes fluorescentes rojas de RFP, estas son GFP particulares, y cada una tiene su longitud de onda. Y esta longitud de onda es la que nos permite a nosotros predecir en el sistema cuánta cantidad de proteína puedo yo tener en el sistema de expresión genética. Y adicionalmente a esto que mencionaba de no solamente reaccionar ante tal, yo también puedo promover comunicación celular. Pues ya conocemos colon sensing, cómo funcionan, por ejemplo, en bacterias, pero puedo yo permitirme que dos sistemas, esta es una C. Hutchinson y E. coli, normalmente estas dos bacterias por sí solas no viven juntas, ¿no? Cada una tiene un proceso distinto. Este sistema fue desarrollado para procesar azúcares de difícil digestión. C. Hutchinson tiene capacidad para degradar cierto tipo de azúcares más complejas y E. coli tiene capacidad para degradar ya las finales, ¿no? Sí podríamos generar que E. coli tuviese la capacidad para procesar las enzimas más complejas, pero la carga genética es muy alta para poder hacerlo. Así que utilizamos a C. Hutchinson y para obligarlas, porque si C. Hutchinson no necesita E. coli porque pues, puede procesar su propio azúcar y por lo tanto no requiere que ella viva. Mientras que E. coli tampoco requiere que C. Hutchinson exista porque pues ella procesa azúcar, pero E. coli necesita el azúcar digerida de C. Hutchinson y C. Hutchinson necesita el producto final de E. coli para poder sobrevivir. Entonces, en este sistema, nosotros hemos obligado a las dos a trabajar en conjunto. Y si ellas dos no trabajan en conjunto con el sistema de expresión, le provocamos la muerte a ambas. Es decir, están obligadas genéticamente a trabajar en conjunto para procesar el azúcar y que adicionalmente la bacteria no se coma todo el azúcar, sino que también pueda procesarlo en un compuesto de interés nuestro. Y esto ayuda muchísimo, por ejemplo, para abordar temas de biomasa, de cierto tipo, por ejemplo, de azúcar, que no podemos procesar ciertos tipos de azúcares en base a eso. Y es un buen sistema, este fue desarrollado por el equipo de Argent del MIT del 2015, ¿no? Y el sistema sigue siendo muy funcional en este momento. Entonces, bajo este sistema de biología sintética, yo podría decir que tengo 4 características particulares. Tengo dividido en experimental y funcional. Primero, tengo un sistema de reconocimiento a ciertos tipos de señales ambientales. Incluso puedo saltarme la señal y hacer que el sistema exprese completamente sin necesidad de que se necesite que haya una señal. Pero esta señal llega de fuera de la célula. Así que tengo que yo generar capacidades para detectar. Luego tengo capacidades para regular el sistema, para decirle cuándo sí y cuándo no, y bajo qué condiciones hacerlo y qué condiciones no hacerlo. Una vez que ya tengo esta reacción inmediata, tengo la respuesta inmediata, que puede ser o una fluorescencia, o puede ser una olor, por ejemplo, y al final tengo lo funcional.
en qué sitio actúa, ¿no? No solamente puedo hacer que se genere esta respuesta, sino que la respuesta se genere específicamente en un sitio dentro del organismo. Si, por ejemplo, necesito que se genere en cierto tipo de células del humano o del cierto tipo de planta, puedo generar que haya un sistema de delivery para que el sistema vaya específicamente a donde yo lo necesito. En ese sentido, y ahora viendo todo esto de retrospectiva, que es los temas de innovación y mi área de trabajo permanente, es cómo abordamos estos temas desde el objetivo de bioseguridad y regulación. Y bueno, esto es uno de los tres que siempre he abordado, y es que esta tecnología está siendo avanzada, está siendo desarrollada no solamente en institutos públicos, sino en empresas privadas. Y claramente puede ser que haya un problema de quién accede a la tecnología, ¿no? Y es justo lo que hemos venido trabajando en cómo democratizar la tecnología para que no sea un solo grupo el que maneja la tecnología, sino que seamos todos que podamos manejar la tecnología. Y justo vamos a tener que abordar la incertidumbre porque cada caso puede ser distinto y tener repercusiones de bioseguridad distintas. Y también podemos saber que probablemente van a haber efectos en genes no objetivos que pueden afectar ciertas características, pero es algo en lo que venimos trabajando desde la investigación. Uno de los principales casos que comento yo, y es que, por ejemplo, con edición genética, se logró desarrollar terneros que no tienen cuernos, ¿no? Ya sabemos los peligros de los cuernos en un sistema de estabulación, por ejemplo, y esta investigadora de la Universidad de California en Berkeley lo que hizo fue silenciar uno de los genes que tiene una función importante en la formación del cuerno. Y bueno, los terneros en este momento, eso fue en Brasil, estos ensayos fueron en Brasil, el ternero se llama Spotty y cometieron un error puntual que afectó todo el proceso. Y uno de los errores fue que el sistema de inserción dentro de la modificación venía con un marcador de selección a ampicilina. Entonces, el ternero ahora era resistente a ampicilina. No era que el ternero necesite la ampicilina para sobrevivir, pero eso es una característica que puede ser no observada claramente a la hora de hacer ensayos. Ahora, esto se fue hace 5 años. Ya podemos hacer esto con CRISPR y acelerar el proceso mucho más rápido de como lo hizo y evitar tener esta implicación en el sistema. ¿Y cómo estamos regulando el sistema? En este momento hay 2 enfoques de regulación. El enfoque número 1, que es un enfoque precautorio, desarrollado muy claramente por la Unión Europea, y lo que el enfoque precautorio dice es, no tengo formas de garantizar que eso sea seguro y por lo tanto lo bloqueo. O sea, evito que se desarrolle. Entonces hay un procedimiento, o el bloqueo puede ser evitar que suceda o aumentar la burocracia para que el proceso sea más complicado, que es lo que hace la Unión Europea. Mientras que en el caso de producto tenemos una diferenciación muy marcada, y es que el otro grupo de países lo regula caso por caso, ¿no? No podemos asegurar, por ejemplo, en el caso de los cuernos de ternero. Ay, ok, creo que. No sé, creo que. Bueno, en este sistema no podemos asegurar nosotros claramente que puede ser de beneficio, sino que también habrá opciones negativas del proceso y es algo que tenemos que abordar. Gracias. Y justo, esta es la siguiente, ¿no? Sí. ¿Me puedo dar atrás? Sí. Así, es la siguiente. Y bueno, Ecuador, en este momento, todos sabemos que Ecuador tiene una prohibición constitucional al desarrollo de transgénicos, pero a diferencia de lo que ha venido haciendo otros países, Ecuador lo que ha hecho es una aclaración regulatoria. Y esta aclaración regulatoria, por ejemplo, no permite el desarrollo de transgénicos, pero sí permite el desarrollo de productos generados por edición genética bajo un proceso alternativo. Normalmente, ya lo vamos a ver al rato, el proceso de regulación de un transgénico requiere una evaluación de riesgo ambiental, que es un punto extremadamente importante y obligatorio según el protocolo de Cartagena de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. Y en este en particular podemos observar que ya hay mucha experiencia de Japón, de Reino Unido, por ejemplo, y de Brasil, incluso Argentina, que ha venido desarrollando tecnologías en este sistema. La siguiente. Y bueno, siempre me preguntan, bueno, ¿qué se ha avanzado, no? El tema regulatorio es tan importante en el proceso de desarrollo de cualquier producto de biología sintética o de organismo genéticamente modificado, que cuando hacemos una comparación, primero, esta fue una papa desarrollada por el Centro de Investigación en Papa en Uganda. Normalmente costó 2.4 millones de dólares solo el I+D, y costó 3.5 millones solo el proceso regulatorio. Cuando vemos, por ejemplo, el frijol resistente al mosaico dorado desarrollado por Embrapa en Brasil,
El proceso costó 1.2 millones de dólares y costó 3.5 millones. 3.5 millones y aparte que costó esa enorme cantidad de dinero, costó entre 8 y 10 años. Ambas iniciativas públicas, no privadas. Ahora, cuando comparamos con los organismos generados por edición genética, esa inversión que antes invertíamos, sobre todo en regulación, la estamos invirtiendo en el I+D. Tenemos 1.5 millones de dólares en este trigo resistente a sequía, que fue presentado por INTA, y solo 0.5 millones de dólares en regulación. Mientras que el tomate que previene hipertensión en Japón costó $1 millón de desarrollar y 0.3 millones solo el proceso regulatorio y demoró 1 a 2 años. Entonces, el sistema alternativo de regulación que nos ayuda a evitar el proceso de evaluación de riesgo ambiental nos está permitiendo, empujando, acelerando una enorme cantidad de productos y eso es algo que va a llegar a nuestro mercado tarde o temprano. Y para que vean la comparación, esto es de la solicitud de Argentina. Argentina es uno de los países que tienen mayor desarrollos en organismos genéticamente modificados. Y uno puede ver que la primera solicitud de OGM llegó en el 96. Y lo vamos a ir viendo a medida que va aumentando. Pero en rojo, que son los organismos generados por edición genética, empezaron a ver un salto a partir del 2014. Entonces, aumentó enormemente la cantidad de solicitudes para organismos editados genéticamente que para llegar al mercado versus los generados organismos genéticamente modificados. Entonces, adicionalmente a esto en particular, estos solicitudes vienen de un sector público, no vienen de un sector privado, vienen del sector de pymes o pequeños que han venido desarrollando colaboraciones con institutos de investigaciones públicos. Y cuando uno ve la población total, se da cuenta que el 95% de las solicitudes de OGM desde el 96 hasta el 2020 eran solicitudes desarrolladas por multinacionales. Mientras que las editadas genéticamente eran solicitudes desarrolladas por institutos públicos en alianzas con startups o pymes o spin-off. Y eso es algo importante porque está diciendo que hay un cambio de paradigma en el sector. Dejamos que las multinacionales desarrollen las variedades a que sean desarrolladas por nuestros laboratorios públicos. Y yo quiero terminar con estos mensajes finales. Quiero entender que las tecnologías, yo no vengo a venderles que la tecnología es buena o mala, vengo a decirles que es una herramienta que se puede utilizar y como una herramienta requiere análisis y requiere de una integración con otras herramientas para poder desarrollar una solución. Y yo creo que uno de los errores de los investigadores hace 30 años con biotecnología fue abordarla desde que la biotecnología era una panacea para resolver los problemas. Yo no lo creo así. Yo creo que tiene un papel fundamental de forma integradora. Adicionalmente, que hay una convergencia, ¿no?, en las aplicaciones para reducir los gases de efecto invernaderos, que el sistema público en este momento, que las universidades públicas, que las facultades tienen un papel importantísimo en el desarrollo de estos sistemas, porque son los que transfieren la tecnología mucho más fácil y tienen capacidad para hacer transferencia tecnológica. Creo también que los marcos normativos y funcionales son marcos que permiten acercarnos a desarrollar variedades más personalizadas, dependiendo no solamente del agricultor, sino de la zona de producción, y que, a diferencia de hace 30 años, la transparencia y la investigación va a ser elemental para asegurar que el público confíe en que estos productos son seguros, pero no va a ser posible hasta que podamos desarrollar capacidades. Siempre me preguntan de dónde sale la información. Estos 3 libros, la doctora Jennifer Doudna, de George Schurz y Andrew Hensel, son 3 libros que abordan cómo va a ser el futuro, ¿no? Cómo ellos miran el futuro a 20, 30 años a estas tecnologías y pueden ser de buena base para entender cómo estamos abordando ello. Y yo solo quiero terminar diciendo con esta frase de Neil deGrasse Tyson que dice: mientras más la ciencia nos pertenezca a todos, es menos probable que lo usemos para el mal. Yo creo que la democratización de la ciencia es la base fundamental para la transferencia de la tecnología y para la generación de conocimiento. Y si no transferimos tecnología y si no democratizamos la tecnología, va a seguir estando solo disponible para unos cuantos y no para todos nosotros. Y bueno, con eso quiero terminar la presentación y agradecer por su tiempo. Muchísimas gracias la participación de nuestro ponente. En este momento abrimos el foro. Los chicos de protocolo pasarán el micrófono inalámbrico para que ustedes puedan realizar las inquietudes a nuestro ponente. La metodología, por favor, levantan la mano y los chicos les acercarán el micrófono. Sí, no veo la persona, pero ahí está, ok. Muy buenos días. Primeramente, felicitarle una excelente ponencia. Habló sobre los organismos
genéticamente modificados han generado gran incertidumbre durante varios años, tanto en los consumidores como en los científicos. Nos han ayudado generando mejores productos, mayor producción, pero el uso de organismos genéticamente modificados también puede generar que las plagas creen resistencias. También puede acabar con el medio ambiente. ¿Cómo solucionarían este problema, este inconveniente? Muchas de las inquietudes de los desarrollos de organismos genéticamente modificados, por ejemplo, con resistencia a plagas, son abordados desde el punto de vista regulatorio. Te cuento en Honduras, por ejemplo, el maíz, la mayor cantidad de producción de maíz en Honduras es transgénico. Y para que una zona sea, ¿cómo te digo? Para que una zona sea habilitada para producción, no solamente tiene que estar en contratiempos, ser cultivados a diferentes tiempos con el maíz convencional, sino que también tiene que tener cultivos trampas. Y tiene que tener cultivos trayentes para cierto, que no son, que es la combinación de las semillas con semillas que no es genéticamente modificadas para evitar este tema de resistencia, ¿no? Y las resistencias, por sobre todo, por ejemplo, el caso de insecticidas, son resistencias que están asociadas a un mal manejo agropecuario, ¿no? A mal manejo de cultivo del maíz. Pero si se garantizan las condiciones para la producción agrícola, pueden ser, y bueno, sobre todo para la conservación del recurso genético, que es el tema ambiental más importante, porque obviamente tenemos que proteger nuestros recursos genéticos, es elemental poder desarrollarlos con técnicas agroproductivas que sean sostenibles, ¿no? Y hay formas y hay estrategias para abordarlos desde el punto de vista de allí. En cuanto al segundo punto, yo creo que más allá de lo que pueden ser buenos o malos, yo no vengo a defender si son buenos o malos, vengo a defender que es necesario hacer un análisis y es vital porque no podemos asegurar que todo es malo ni todo es bueno. Y por eso es elemental hacer un proceso de evaluación de riesgo ambiental. Y ellos están obligados a hacer evaluación de riesgo ambiental para poder liberarlo al ambiente. Y muchas de estas cuestiones son abordadas por entidades regulatorias que revisan muy detalladamente, ¿no? Como pudiste ver, el proceso regulatorio puede costar hasta 5 millones de dólares. O sea, es algo extremadamente costoso que puede demorar entre 5 y 10 años solo la aprobación comercial de ese tipo de semilla. Entonces ya hay un proceso que está funcionando. Para nuestro país puede ser, en Ecuador, por ejemplo, puede ser que no está permitido porque no hay condiciones, sobre todo por la provisión constitucional, pero en otros países donde sí hay una regulación clara y las multinacionales, las empresas, tienen que cumplir la ley y al cumplir la ley tienen que garantizar que los procesos sean seguros y eficientes y que no sean perjudiciales para el ambiente. Buenos días. Primero, felicitarle por la excelente ponencia y segundo, quisiera, por ejemplo, hacer énfasis en lo que explicaba sobre la resistencia al trigo en las sequías. ¿Se garantizaría, por ejemplo, mantener las cualidades físico-químicas del grano? Y también la otra parte de mi pregunta es cómo llegar a los pequeños productores en este caso. Gracias. Otra vez, no sé si pueden pasarla atrás. Pásala, por favor. Otra vez. Siguiente. Siguiente. Estaba bien atrás, lo siento. Creo que ya, eso funciona bien, ¿no? Aquí está. Bueno, la primera característica que quiero decir que a diferencia de las transgénesis, la edición genética hace una modificación muy puntual. Si puedes ver acá en el sistema de modificación, esta es una analogía muy pequeña, pero la modificación puede ser hasta casi en 3 pares de bases. Entonces, no afectamos las características organolépticas del sistema, porque más allá de las que tenga la previa variedad que estemos utilizando, el sistema de modificación es tan pequeño que no es que estemos dejando de producir la proteína se expresa probablemente. Lo que estamos evitando es que se conforme y por lo tanto pierda su característica. Entonces, la resistencia, por ejemplo, tiene propiedad intelectual, no recuerdo exactamente qué es, pero la modificación que tiene, especialmente para que sea resistente, es que reduce la capacidad de evapotranspiración de la planta. Y eso hace reducir la cantidad de agua que requiere para poder mantener. Y el estrés que provoca la sequía y que hace que se bajen las producciones, se controla. Y al controlarse, yo puedo mantener la producción sin ningún problema en el sistema. Entonces,
por ejemplo, en transgénesis y en mejoramiento genético convencional, siempre hay este reto, ¿no? Yo recuerdo que el tomate hace 10 años no era el mismo tomate de ahora. Y cuando haces el estudio de metabolitos secundarios te vas a dar cuenta que los sabores son distintos. Y es porque por mejoramiento convencional hemos perdido sabores, porque hemos estado buscando características que sí es más resistente, que sí es más grande, que sí tiene mejor color, sobre todo, por ejemplo, con tomates. Que es algo que edición genética no está haciendo, sino que está abordando desde otro objetivo, tratando de que, por ejemplo, la variedad que mejor le guste es la que podamos desarrollar las condiciones de edición genética sin necesidad de perder esas características y también generando capacidad para poder cruzarlas. Porque a diferencia de, por ejemplo, de un sistema híbrido, no tenemos una F1, F2 que tienen características similares, como yo mencionaba en la diapositiva anterior, la modificación que se realiza con edición genética es una modificación de doble cadena, no es una modificación de una cadena. Y al ser de doble cadena, yo me aseguro que el gen que esté modificando permanezca siempre así en todas las generaciones siguientes que vengan. Y eso es algo que nos permite, aquí están las modificaciones, ¿no? Aquí vas a ver que va a haber un corte y luego puede haber una inserción. Cuando hay una inserción es un organismo genéticamente modificado, pero cuando hay un corte en particular y no se genera una inserción, como en este caso, entonces es un organismo editado genéticamente y yo puedo pasar por un proceso regulatorio adicional. Entonces quedó claro la pregunta. Buenos días con todos, felicitándole y agradeciéndole por conocimientos que nos comparte. Mi pregunta es la siguiente. En el Ecuador, producir organismos transgénicos está prohibido. Por ende, o sea, el enfoque, por así decirlo, vendría a generar biofertilizantes a las plantas, que estos tendrían a ser prácticamente La biotecnología es una de las herramientas que se requiere. Pero si no hay materia orgánica, si los agricultores no tienen técnicas correctas para producir, al final vamos a volver a tener el mismo impacto de siempre, ¿no? Incluso nosotros siempre proponemos, para nosotros pensar en agricultura orgánica, en agroecología con biotecnología, es totalmente coherente y es la ruta donde se debe ir. Pero hay una oposición compleja desde el otro lado, decir, no, es que no se pueden combinar las dos. Nosotros sí creemos que se pueden combinar las dos y que las dos o las tres o las cuatro, las herramientas que sean necesarias, pueden ser una herramienta, pueden ser el enfoque correcto para abordar no solamente el problema de salud del suelo, sino resistencias, toda la cantidad de aumento de plagas que podrían haber. Entonces, para intentar responder la pregunta, yo creo que la biotecnología, por ejemplo, con semillas genéticamente modificadas, es una de las herramientas que se requiere, pero esa semilla no tiene las condiciones en el suelo, no va a poder producir. Incluso en Honduras, aún teniendo semilla transgénica producida, tiene mejores rendimientos en suelos que no son fertilizados. Hicieron un ensayo con pequeños productores en milpas muy pequeñas en Honduras, con suelo muy pequeño, o sea, con baja profundidad, incluso en zonas montañosas y demás. Y en los análisis que demostraban es que los agricultores, a pesar de que no tenían las condiciones culturales, o sea, que no